Hola muchachos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con la segunda parte de la Edad Media. No es, les había dicho, hay algunos videos que van a ser opcionales. Este es uno de los que es opcionales y no, porque sí hay mucha información importante y les ayuda a comprender mejor lo que pasa después. Bueno, vamos a empezar con una de las cosas importantes de la Edad Media, aunque el título de este video es de juglares y amores. Hay muchas cosas que hay que entender antes de poder llegar al punto del juglar y de lo que es el amor durante la Edad Media. Una de las primeras cosas que hay que entender es el fuerte conflicto que hay entre las dos religiones importantes o las más grandes religiones de la Edad Media. Y estas dos religiones son el cristianismo o el catolicismo y el islam, que es la otra gran religión de la Edad Media. El catolicismo inicia en el año, pues bueno, teóricamente en el año cero con el nacimiento de Jesús. De hecho, por eso es el año cero, eh, porque nace Jesús y es como la figura más trascendente de la historia que ayuda a fundar una religión y esa religión cambia el mundo. Entonces, si lo vemos de esta manera, pues el calendario que utilizamos es un calendario religioso. Eh, y luego tenemos del otro lado el Islam, que también tiene su propio calendario. El calendario del Islam inicia en el año 622 eh, con un evento que se llama la Égira, que es como el exilio de Mahoma. Y en estos años de exilio, Mahoma recibe las escrituras del Corán de manera divina y escribe el Corán para pues fundar la religión del Islam. Después regresa a Medina y bueno, ya se ayuda a unir los califatos y bueno, muchas cosas que suceden de ese lado también. Para la historia medieval europea, que es la que define nuestra lengua como español mexicano también, eh, pues el Islam sí es importante, pero vamos a dejarlo un poquito de lado. Ahorita el Islam lo que hay que saber es que existe y es una fuerza opositora importante del catolicismo. Bueno, el catolicismo, les decía, nace en el año cero, pero oficialmente empieza a existir hasta el año 380, una vez que el emperador romano Teodosio, que ahora sí ya tengo el dato, ya lo confirmé, adopta la religión católica como parte del Imperio Romano. Si recuerdan, la caída de Roma es en el año 479, entonces es varios años antes de la caída de Roma, casi un siglo antes. Y bueno, esto permite que el catolicismo se extienda, que varios romanos se hagan católicos, y cuando cae el Imperio Romano, la religión sobrevive, ya lo habíamos mencionado. Dentro del catolicismo surgen dos palabras importantes que van a ayudar mucho a entender qué es lo que sucede durante la Edad Media. La primera palabra o el primer concepto es el del paganismo o el del pagano. El pagano es una persona que no nace católica, que no es bautizada, que tiene toda su vida pues fuera del margen perdón, pues sí, del margen o del marco de los católicos, que puede creer en Zeus, que puede creer en Odín, que puede creer en el espíritu de los árboles, o sea, cualquier creencia realmente que no es católica. Esto tiene que quedar muy claro porque es un concepto importante para la religión católica medieval. No lo digo yo, está en los libros, ¿no? Entonces, un pagano es cualquiera que crea cualquier cosa, pero dentro de esta misericordia católica o este afán por convertir a la gente al catolicismo, se les pone esta etiqueta de pagano como persona que no conoce a Jesús, que no conoce las sagradas escrituras y que tiene cierta inocencia porque está alejado de Dios, pero no por voluntad propia, sino porque desconoce a Dios. Entonces, tener la etiqueta de pagano o ponerle la etiqueta de pagano a un pueblo ayuda a que los católicos digan, bueno, son personas ignorantes, pero que pueden asociarse al catolicismo o que pueden salvar sus almas si renuncian a sus dioses y se vienen pues sí, con nosotros, ¿no? Con Jesús y con eh, todas las creencias de la Biblia. Entonces, para un medieval ser un pagano no es malo, simplemente eres ignorante. Es muy parecido a lo que hacían los griegos, ¿no? Que decían que el bárbaro es el que no sabe griego, pero los griegos lo veían mal, pero pues nunca era como
como una razón para atacarlos. Bueno, hay algunos cambios ahí, ¿no? Por el otro lado tenemos el otro concepto importante que es el del hereje, y este sí es malo, este sí es peligroso para el católico. Un hereje es una persona a la que se le intentó llevar la religión católica o que nace católica, y eso es peor todavía, pero una vez que conoce todas las sagradas escrituras, que conoce los, se me fue el nombre ahorita, donde está el bautismo y el matrimonio, los sacramentos, perdón. Una vez que conoce los sacramentos, que conoce las sagradas escrituras, que conoce la misa y las oraciones y todo esto, el hereje dice, pues todo eso no me importa y yo voy a seguir con mi modo de vida. Es alguien que rechaza abiertamente el catolicismo y a veces hasta se burla de él. Entonces, una persona que se considera hereje es una persona que ya está, que intentó entrar al catolicismo, pero a fin de cuentas no le interesa y regresa a sus creencias bárbaras o salvajes. Y entonces un hereje es alguien que reniega de la religión y es alguien que está prohibido de entrar al cielo. Es alguien que está corrupto por Satán o por cualquiera de los demonios de la Biblia y que rechaza abiertamente el catolicismo, que se burla del catolicismo, ¿no? Entonces, para un católico, lo peor que puede haber en esta vida es un hereje, porque es alguien que se burla de lo que él cree. Entonces, esto lo pongo muy cerca de la pestañita del Islam o del cuadrito del Islam, porque para los católicos, una vez que inician las cruzadas, el Islam es una herejía. Entonces, es alguien que se está burlando de sus creencias y que tiene necesariamente que ser destruido, porque es alguien que ofende a Dios. Entonces, esto es como la base de lo que va a causar las cruzadas más adelante. No vamos a hablar mucho de las cruzadas, pero sí vamos a mencionarlas porque es importante para esto. Entonces, una vez que dividimos a los paganos, que son todos los demás, de los herejes, pues bueno, hay que continuar algunas cosas. Una de las principales cosas de la Edad Media es que es un fenómeno que se da a diferentes grados, en diferentes épocas, en diferentes políticas y en diferentes religiones. Entonces, tener aquí algunos católicos, luego tenemos a otros aquí, luego tenemos otros aquí y otros aquí. Bueno, aquí en este caso pues es Holy Roman Empire, entonces todo esto. Y puede ser que tengamos algunos aquí y otros acá y algunos aquí. Entonces, estos puede ser que sean católicos, pero todos los demás tienen sus religiones o sus creencias. Por ejemplo, todavía en el año 800 existían los vikingos. Entonces, los vikingos en el año 800 pues tenían sus creencias de este lado, los celtas tenían sus creencias de este lado y así. Este mapa lo pongo para que vean que Europa es una cosa muy grande y de la que vamos a estar hablando un poquito después. Aquí les puse información que vamos a retomar, que es cuando una persona se mueve de un lado a otro durante la Edad Media, es importante que tengan en mente que es una tierra hostil, es una tierra que no tiene medicinas, que no tiene seguridad, que no tiene casetas, que todo el recorrido se tiene que hacer a pie o a caballo. Y pues eso permite que el idioma o que las noticias vayan en diferentes grados, en diferentes lugares y en diferentes momentos. Además, no tenemos una unidad ni política, ni económica, ni social. No tenemos unidad. Cada quien está haciendo lo que quiere y lo que puede. Esto es importante en un momento. Entonces, tenemos que uno de los principales conflictos de la Edad Media van a ser las cruzadas. Las cruzadas es una lucha constante de la religión católica contra la religión musulmana o contra el Islam. En el año 1095, los musulmanes atacan y hay una solicitud de ayuda del emperador Bizancio, de Bizancio, que es esta ciudad que después se llama Constantinopla, pero en ese momento se llama Bizancio. Esta ciudad, Constantinopla, pide ayuda a Roma y Roma le responde juntando a un montón de gente, pues sí, militar, pero el rumor de que hay un gran ataque de herejes de que vienen desde Medio Oriente hace que la gente o los campesinos o el pueblo se enoje porque están atacando a su Dios
Y en esta primera cruzada, que es la más famosa, pues va muchísima gente y se transforma de solo un ejercicio militar, se transforma en una peregrinación y un movimiento cultural sin precedentes en la historia, porque es un montón de gente que cree en Dios, pero que no sabe mucho realmente, que acompaña un montón de gente que también va a pelear y van a intentar tomar Jerusalén. Este es como muy, muy embarrada el inicio de la primera cruzada, pero lo que importa en este momento es que las cruzadas marcaron una línea del qué tanto se puede involucrar el pueblo y es un fenómeno cultural porque la gente empieza a decir, vamos a luchar por la fe. Algo que no se decía en el año 1094, 1093. La gente estaba haciendo su vida como podía, pero a partir de las cruzadas empieza a instaurarse o empieza a gestarse esta idea de una lucha sagrada, una lucha por algo que es más grande que yo, una lucha por un Dios, ¿no? O la lucha por Dios. Entonces, esto solo es como la visión que tiene el pueblo, la gente no sabía ni qué, pero se sentía incluida porque es lo que cree. Y bueno, obviamente a los ejércitos les conviene tener más manos de cualquier manera, y la primera cruzada termina en el año 1099, es decir, 4 años después de que inicia, con la toma de Jerusalén. Pero bueno, esta toma dura 50 años y después la pierde y después empieza la segunda cruzada y vienen las cruzadas, que no es el tema de ahorita, pero es este momento en el que los árabes y los católicos se enfrentan por primera vez de manera abiertamente hostil. Entonces, una cosa importante de esta época es que los musulmanes también tienen su versión de los hechos. Hay un libro que se llama Las Cruzadas Vistas por los Árabes, una cosa muy parecida a esa, un libro que no tengo y que quiero conseguir, porque nos dice cómo los historiadores de, de Medina, de la Meca, ven esta invasión, porque ellos ven esto como una invasión salvaje, una invasión de bárbaros, porque los pueblos árabes iban culturalmente mucho más avanzados que los pueblos medievales europeos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con el amor? ¿Qué tiene que ver las cruzadas con el amor? Pues resulta que en este movimiento de gente, de llevar gente de todos estos lados a las diferentes versiones o a los diferentes momentos de esta guerra santa, hace que los pueblos se vayan quedando sin nombres, porque pues eran los que iban principalmente a la guerra. Sí había algunos que se llevaban a sus familias, pero en general iban los puros hombres a la guerra. Esto hace que algunas ciudades, no todas, porque pues no, tampoco, pero algunas ciudades o pueblos pequeños se vayan quedando pues sin hombres. Las mujeres se van quedando solas, se van quedando eh, aisladas, se van quedando sin pareja, y los pocos hombres que van quedando en las ciudades, pues en vez de ser como 50-50 cada un hombre para una mujer en esta concepción medieval del amor, pues ahora había muchas mujeres y había muy pocos hombres, entonces los hombres se vuelven una especie de premio que una mujer se puede ganar, pero la mujer se pone en un plan eh, de yo soy la mejor y este sujeto que está aquí tiene que mostrar que vale, porque si no, yo no voy a abrirle mi corazón a alguien que no me demuestra que vale ese corazón mío, ¿no? Mi corazón se empieza a volver sagrado y entonces hay un periodo de la Edad Media que se vuelve altamente sentimental y es, bueno, después tenemos muchos cantos y muchos amores y muchas promesas y muchas de estas cosas, mmm, pues que incluso se siguen utilizando en nuestra época. Entonces, una de las cosas importantes de la Edad Media es los pueblos se quedan sin hombres o pierden muchos hombres y los pocos que se quedan no solo son eh, predestinados para casarse con una mujer o no hay matrimonios arreglados, muchos de esos arreglos pues se pierden cuando inician las cruzadas, sino que los hombres tienen que luchar por el amor de una mujer. Y bueno, esto hace que palabras como cortejar o este ritual de cortejar, de hacerle la corte o vamos, de demostrar que valgo, se quede
grabado en la mente de los hombres de la Edad Media y posteriormente la literatura y la historia nos va a demostrar que este ritual de cortejo ha evolucionado tanto hasta nuestras épocas que, pues, no sé, solo queda la palabra de cortejar, ¿no? O conquistar. La conquisté, me conquistó. Y hay palabras que también tienen que ver con brujería, porque, bueno, eso lo veremos después, pero palabras como me hechizó o, o estoy como embrujado o estas creencias populares como el agua de calzón que pueden buscar y que no voy a explicar aquí. Bueno, ese tipo de cosas también vienen mucho de la Edad Media. Entonces, las relaciones románticas han evolucionado, obviamente, a lo largo de los años, pero una de las cosas que definió más a cómo entendemos la relación, la fidelidad, la honra, eh, otra de las cosas importantes, bueno, según la cuestión medieval, es la virginidad, por ejemplo. Todo esto son conceptos que nacen hace 1000 años y que apenas están empezando a superarse o que algunos de ellos ya no tienen validez. Pero todavía hace 50 años, pues hablar de alguien que ya no era virgen era algo sorpresivo, insultante incluso, pero es un concepto o es una idea que tenemos heredada de Europa y que en su momento fue muy importante, ¿no? También esto, perder la virginidad era algo que los europeos, pues, mm, no veían como tan chido. Sobre todo en este marco de religión católica. Bueno, son cosas que se pueden complicar mucho. La idea es, todas estas ideas son ideas medievales y que ayudan a entender por qué nos relacionamos, cómo nos relacionamos. Segunda cosa, vamos a pasar, eso es como la introducción al amor, y si se fijan, una cosa bélica desemboca en una cosa social, siempre, o casi siempre. De hecho, siempre. Entonces, y al revés, una cosa social puede desencadenar un conflicto bélico. La segunda cosa de la que quiero hablar en este video, la primera fue esto, el amor romántico, el amor cortés, perdón, que es el que se le hace la corte. Eh, Vamos a pasar a la información o cómo se mueve la información en la Edad Media. Ya lo adelanté un poco cuando hablábamos de este mapa. Decíamos que la gente no tiene como tan libre tránsito por todos lados. Claro que sí se puede mover por donde quiera y por donde pueda, porque también pues había caminos que eran altamente peligrosos, caminos donde se habían atrincherado ladrones o grupos de bandidos, em, lugares que eran difícilmente transitables como montañas, algunas otras complicaciones como las enfermedades y esto pues son cosas que están siempre presentes en la Edad Media. ¿Cómo se va a mover la información? Hay que recordar que en el siglo XXI, que es ahora en donde estamos viviendo, pues mucha información se mueve por radio, por internet, por televisión, tenemos anuncios todo el tiempo, tenemos correos, WhatsApp, tenemos muchos mecanismos para informar, eh, ya sea de algún evento, de alguna situación. Y es muy sencillo, vamos, tienes que levantarte, agarrar tu teléfono y ya con eso lo tienes, ¿no? En la Edad Media era un mundo completamente distinto. Es para los que nacieron ya con los celulares, quizás sea muy difícil imaginarlo. Todavía a mí me tocó no tener celular cuando estaba chico. Y aún así, pues nosotros ya teníamos televisión y radio. Entonces, quitar la televisión, quitar el radio, es un retroceso tecnológico importante. En la Edad Media no había ni siquiera vehículos decentes, o bueno, tenemos solo el poder de las bestias, que serían caballos, burros, quizás algunas carretas todavía, pero no hay mucha tecnología para desplazarse. La información en la Edad Media se tiene que mover a través de cartas, que obviamente tiene que llevar una persona, o a través de las personas mismas. Vamos a hablar un poco de estas cuestiones. Una de las figuras principales de la Edad Media es el juglar, una, una mezcla de diferentes tipos de artistas que va sobreviviendo de pueblo en pueblo. Puede ser que vaya una persona sola, pero no es lo más común porque solo pues es más fácil que te maten. Los juglares casi siempre viajaban en grupo, eran un grupo o pues sí, un grupo de artistas que llegaba a una ciudad y se dedicaba a entretener a las personas. Les digo, mezclan muchas artes. Puede ser que un poeta tenga que hacer malabares, o puede ser que
son puras artes escénicas, es como a lo que quiero llegar. Puede ser alguien que sepa un poco de danza y tiene que combinarlo con improvisar algún chiste. Son como una especie, no quiero sonar ofensivo ni para los payasos ni para los juglares, pero son una especie de payaso medieval. A eso es lo que quiero llegar. Son gente que se dedica a entretener gente en el camino. Y algunos de estos juglares, obviamente eran músicos, algunos componían sus propias obras, pero bueno, vamos a hablar también de los trovadores, que son los que suelen componer estas cosas. Un juglar, eh, les digo, se tenía que ganar la vida haciendo bromas, haciendo chistes, entreteniendo a la gente, eh, haciendo payaso, lo que sea, ¿no? Eh, el chiste es, el juglar es una persona que va a darle vida a los pueblos a los que llega. Son pueblos normalmente muy serios y sus obras suelen ser bromas o chistes, pero que no ofenden a la religión católica, que en muchos casos los sacerdotes o los eh, capellanes o los encargados de la iglesia de locales no veían con muy buenos ojos a los juglares por su fama de borrachos o de personas de mala vida, pero bueno, los aceptaban porque ayudaban a mantener al pueblo tranquilo. El juglar tiene una función no secreta, porque no lo es, pero sí es una función que no tienen muchos artistas, o quizás sí, no sé, es como complicado compararlo a nuestro día, ¿no? El juglar era aquel que cantaba los eventos y los hechos, el que llevaba las noticias, el que tenía que saber muchos idiomas para poderse comunicar en Francia medieval o digamos, más español, que tenía que llevar las noticias de Aragón a Castilla, pero tenía que saber qué palabras decían en Castilla y cuáles no decían en Castilla, porque quizás podrían meterse en problemas con la ley o porque sabían que era como algún espía. Es que es eso, son personas que como tenían que estar tan en contacto con la gente, se iban nutriendo de información y llevaban esas cosas que sabían, a lo mejor sabían que un perro enfermo mordió a una niña en Toledo, por ejemplo, y esta niña había muerto, pero pues ya después la gente que está alrededor de Toledo sabe que esta inició con un perro que mordió a una niña, que esta epidemia, ¿no? De rabia. Entonces, bueno, esa es la manera en que se mueven las noticias en la Edad Media. Es la forma más común de transmitir información, una persona que canta y que lleva toda la información en la cabeza. Obviamente también hay documentos oficiales, pero esos no llegaban al pueblo, esos eran comunicación entre iglesias, comunicación entre reyes, pero lo que le llegaba a la gente y lo que la gente sabía, las historias populares, eran cantadas por los juglares. Obviamente, conforme fueron pasando los siglos, porque el juglar es una figura que nace en el siglo VII, por ahí por el año 640, 650, eh, pero conforme fueron pasando los años, los juglares fueron especializándose. Había algunos que solo se dedicaban a cantar. Al principio era un mole de todo, pero después empezaban solo a cantar, solo a hacer imitaciones, o solo hacían chistes. Algunos eran como una especie de mago de ilusión de nuestra época, como con el sombrero y el conejo. No tan así, pero ahí nacen. Entonces, había muchos tipos de juglares, cada uno hace diferentes cosas. Aquí está la lista. Ya saben que no me gusta insultar al público leyéndoselos, pero la idea es esta. Hay muchos tipos de juglares, cada uno tiene diferente función. Algunos de los más conocidos eran los goliardos, que eran monjes, que, bueno, o sacerdotes, o alguien relacionado con la iglesia, pero que se separaba de la iglesia y que se iba a vivir la vida loca, porque pues, se aburría en el monasterio o en el, pues sí, el monasterio es el de los hombres. Y tenemos por último, no es la figura, o más bien no es la idea hablar ahorita del trovador, lo vamos a hacer después, pero la figura del trovador también es altamente importante para esta cuestión de los juglares, porque así como el juglar canta y entretiene a la gente y le lleva noticias, también tenía la posibilidad de influir en la gente, porque si le cantan a 7 pueblos que el rey de Francia es un miserable, pues toda la gente de ese lugar, como no tiene manera de comprobar
lo que está diciendo el juglar, de inmediato se va a ir con sí, es un miserable. O si está diciendo, pues es que el rey de León está solicitando que la gente se una a la campaña de guerra contra los musulmanes, pues la gente como no tiene manera de comprobar si es o no cierto, a menos que vaya. Y eso implica abandonar sus casas y implica movimientos grandes militares, ¿no? Por ejemplo. De hecho, cuando hablemos del Miocid, vamos a ver que los trovadores que estaban al servicio del reino de Castilla y de León y de Aragón eran trovadores pagados por los reyes que ayudaron a crear la figura del Cid, que sí es una figura histórica, pero que la engrandecieron de más, y que mucho del Miocid, o toda la primera mitad del Miocid, es propaganda política medieval. ¿Cómo convences a la gente de que luche por ti? Ponles un superhéroe, ponles a un cuate que es invencible, y van a luchar junto a esa figura histórica con tal de también en algún momento ganarse alguna línea de los trovadores. Entonces es como una manipulación bien chida. Vamos a hablar de otra cosa importante, que es, solo para irlo perfilando un poco. El camino más importante de la Edad Media, o el momento o el lugar por el que pasa mucha gente, es este camino que está en rojo. Es un camino que de España, de esta parte de España hasta esta parte de Francia más o menos, se llama el Camino de Santiago. Yo a mis alumnos anteriores les había dicho que todo esto se llamaba el Camino de Santiago. Es un error. El Camino de Santiago es esta parte de aquí nada más. Pero bueno, realmente es una extensión del Camino de Santiago esto. Esta es una peregrinación que se hacía desde Santiago de Compostela, que era, se le decía el fin del mundo, eh, y que llegaba a Roma primero. En esta parte el camino se llama la Vía Romea, que tiene que ver con Roma. Y esta parte del camino es la Vía Francígena, que es lo que tiene que ver con Francia, ¿no? El resto del camino no sé cómo se llama, pero es la vía o es el recorrido que se hacía desde España hasta Jerusalén. Si se fijan, es una cosa monstruosa. Tenemos que pasa por algunos de los puntos más importantes, pues obviamente el Vaticano, Santiago de Compostela, Jerusalén, y también está pasando por Constantinopla, que está de este lado. De hecho, si mal no recuerdo, está aquí. Entonces, es una super carretera, literal, que va a unir todos los puntos importantes de Europa y que va a permitir que una persona que va desde España tenga una manera segura, porque este es un camino custodiado por los templarios, de los que vamos a hablar en la próxima sesión, una manera segura de ir desde España, pero si aquí en Suiza te querías desviar, pues bueno, te ibas para arriba, ¿no? Y llegabas hasta los Países Bajos, o podías llegar desde aquí a agarrar Francia, llegar a Normandía, que ha de estar por aquí, no sé exactamente en dónde, y de aquí podías cruzar a Inglaterra de manera segura, por lo menos lo suficientemente segura para que no te mataran en ningún lado entre España y los primeros momentos de Francia. Entonces, esta supercarretera es la que permite que muchos juglares y muchos trovadores puedan llegar a diferentes pueblos. Bueno, hasta acá abajo no, porque ahí están los árabes, que puedan irse dividiendo, que un solo juglar que habitaba, a lo mejor un juglar alemán, que a lo mejor en 10 años de estar peregrinando llegue al final hasta España y les cuente algún cuento o alguna historia de Alemania. Y esto es algo que hacían mucho los juglares, porque, o migraban mucho de un país a otro, porque quizás las historias de Alemania ya se lo supieran todos los alemanes o muchos alemanes ya conocían la historia y pues no te iban a soltar dinero. Pero si ibas a contar una historia española en el Vaticano, por ejemplo, pues había muchísima posibilidad de que no conocieran a tus héroes locales o que no conocieran a la gente de ahí. Entonces es una técnica que utilizaban mucho los juglares, migrar de un lado a otro para ir moviendo sus noticias, y así era la manera en que la gente medieval se comunicaba de un pueblo a otro. Les digo, también existen las cartas y esto, pero es algo que no todo el mundo utilizaba. O el último recurso era justamente hablar. Entonces, si yo por la peste, de lo que vamos a hablar después, tuve que dejar mi casa aquí en España y tuve que llegar a Francia, bueno, en algún momento voy a hablarles, a lo mejor en mal español o en mal francés, les voy a hablar de lo que sucede en España.
y a lo mejor pasan 5 años de este recorrido, pero las noticias llegaron a lo mejor tarde, mucho, mucho, muy tarde para nuestro estándar actual. Para nosotros una noticia de hace 6 meses ya es vieja, pero una noticia de 6 meses para un medieval era como si estuviera pasando en ese momento. Entonces, esa es una de las maneras más importantes como se mueve la información durante la Edad Media. Por el día de hoy es todo. Hablamos un poco de los juglares, hablamos un poco del amor cortés, cuál es la función y cuál es el origen de ambos fenómenos medievales. El siguiente video, bueno, no sé todavía porque tengo muchas listas en tema de, perdón, muchos temas en lista de espera. Y uno de los que más me gusta, pues, es las brujas. Vamos a hablar de eso en algún momento. Tenemos pendientes las cruzadas, tengo pendientes también las armaduras y las armas de la Edad Media, las tácticas de guerra de la Edad Media. No sé, hay muchos temas todavía por hablar y supongo que alguno de esos hablaré pronto. Muchas gracias por su atención. Si les gusta esto, compártanlo o pásenselo a alguien que sepa que le gusta la historia. Les digo, es uno de mis temas favoritos. Em, es una cosa que me interesa mucho desde hace muchos años. Y en Aguascalientes, bueno, hay algunas personas, todavía espero estén haciéndolo, que se dedican a reconstruir partes de la Edad Media, sobre todo el combate medieval en la Hermandad Medieval de Aguascalientes. Es una cosa maravillosa de la que ojalá pueda volver a formar parte pronto, pero pues si no, pues sigo aquí con la Edad Media. Muchas gracias.